juntos estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis, un tema muy importante y muy necesario entender, ¿verdad? Entonces acompáñame por favor a Apocalipsis 6 ahí en tu Biblia y pues cuéntanos algo, salúdanos. No, pues a mí también me da mucho gusto saber que se están conectando los miércoles. Qué bueno, no se pueden perder este discipulado porque son tiempos de incertidumbre para muchas personas. Así que es importante estar escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando y siendo militantes en esto que el Señor nos ha llamado. Y hoy el capítulo 6 yo sé que es de mucho interés para todos porque a veces tenemos dudas que queremos que sean contestadas y yo sé que hoy pongan mucha atención porque vamos a recibir una respuesta muy clara de parte de la palabra de Dios. Sí, al llegar a Apocalipsis 6 nos damos cuenta de que estamos ante uno de los principales puntos del libro de Apocalipsis, que es la gran tribulación, ¿verdad? Todos hemos escuchado esto de la tribulación en los tiempos finales y es un tema muy polémico, algunos causan miedo, en otros causa esperanza, pero a la luz de la palabra vamos a entender el porqué de esta gran tribulación y cómo nosotros podemos estar fortalecidos en fe para el tiempo que viene. En este capítulo 6, bueno, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, recordemos que desde el capítulo 4, el capítulo 5, Juan tiene esta visión de que el Cordero, siendo digno de él, tiene en su mano, toma en su mano un rollo que representa el destino de la humanidad y este rollo está sellado con 7 sellos. Entonces en el capítulo 6 de Apocalipsis, el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo, va abriendo cada sello. Entonces, a medida que abre un sello, sucede algo en la tierra. Entonces vamos a ver cómo la tribulación es uno de los más importantes tratos que Dios tiene con la humanidad. Entonces a este lapso se le dedica mucha parte de la Biblia, incluso se menciona más de 50 veces en el Antiguo Testamento a esta temporada de gran tribulación que está profetizada en la Biblia. Tiene nombres como la gran calamidad, el día de la ira del Señor, el día del juicio del Señor. Y en el Nuevo Testamento Jesús lo menciona como la gran tribulación, ¿verdad? Jesús menciona como la gran tribulación. Entonces, escapar de este periodo a través del rapto, como muchos creemos, puede ser una bendición, ¿verdad? Puede ser una bendición. Ahora, otros piensan que la tribulación la podremos experimentar los creyentes, pero vamos a enfocarnos en que de las dos creencias que existen, tú y yo podemos estar con la certeza de que el Señor estará con nosotros y que si Él ha prometido venir por nosotros, Él lo cumplirá. Entonces, escapar de este periodo a través del rapto es una de las razones por las cuales los apóstoles le llamaron al rapto la bendita esperanza. La bendita esperanza. A mí me llama la atención ahorita que dices esa frase, la bendita esperanza, porque realmente todos, bueno, la mayoría de las personas con las que yo he platicado, a veces suele pasar, ¿no? De que hablas del Apocalipsis y es como que es un tema que los hace sentir temor o los hace sentir incertidumbre o muchas dudas. Y qué hermoso que también podemos encontrar que es llamado como la bendita esperanza. ¿Y en qué lugar, amor, nos puedes platicar, enseñar, en qué lugar se menciona? ¿Quién Sí. menciona así de esta manera la bendita esperanza? Ok, bueno, Pablo a través de la carta a Tito, en el capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, para Pablo, esta es una esperanza. Y bienaventurada es más que bendecida. Entonces, es una esperanza que tenemos todos los creyentes, que en medio de la tribulación o antes de la tribulación, el Señor Jesucristo se ha de manifestar y vendrá por su iglesia. Así es. Sí. ¿Verdad? Entonces, es como
esperar al novio. Es algo Así es. hermoso y no tenemos que tener temor, sino que estar bien preparados, como Así es. esperando, tener esa esperanza. Yo pienso que todos tenemos también la pregunta de cómo podemos comprender, cómo podemos asimilar este tiempo, este periodo del que habla la palabra de Dios, que es la tribulación. ¿Cómo podemos entenderlo, no de una manera como muchos lo entienden, como mucho temor y mucha angustia? No sé, ¿qué nos pudieras enseñar, mi amor? Sí, miren, para entender este periodo de la gran tribulación que menciona Apocalipsis, porque la gran tribulación abarca lo que es el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, incluso hasta el 9, varios capítulos, se tiene que estudiar la profecía, la visión que tiene Daniel, que está escrita en el libro de Daniel, que son las 70 semanas de Daniel. Así que vamos a citarlo en esta noche para comprenderlo más. Daniel estaba estudiando las profecías de Jeremías, capítulo 25, verso 11 y 12. Y él estaba viendo que Israel iba a servir al rey de Babilonia por 70 años. Vamos a ver esta profecía que Daniel tuvo a su alcance, el profeta Daniel. Dice Jeremías 25, 11, 12, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces Daniel nos dice en el capítulo 9, verso 2: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, dice, en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, cuando Daniel lee a Jeremías, él comienza a orar y confesar los pecados de él y de su pueblo. Entonces, enseguida el Señor envía al ángel Gabriel, que es el ángel mensajero, con un mensaje especial, que según los versículos 22 y 23 de Daniel 9, nos dice que este mensaje especial fue para que él entendiera la claridad de la visión. Entonces vamos a leer Daniel 9 del 24 al 27, entendiendo en el contexto que Daniel está buscando dirección de parte de Dios en cuanto al futuro del pueblo de Israel, ¿ok? Estudiando las profecías de Jeremías. Entonces Daniel 9, 24, 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, vamos a entender algo. Vamos a entender algo que nos va a ayudar a comprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Las 70 semanas significan 70 semanas de años. Entonces, entender el elemento del tiempo, comprenderlo es muy importante, porque en el idioma hebreo lo que se traduce como 7 en realidad se refiere a una unidad de 7, no a 7 días. Entonces, es decir, se traduce como septenas. Entonces, al verlo así, resulta más claro entender que
En Daniel, capítulo 9, en estos versos, se está hablando de 70 septenas. Son semanas de años, es decir, descubrimos que las 70 semanas de Daniel son 70 unidades de 7 años, es decir, son 490 años. Wow. Ahora, es muy interesante esto. Estas 70 semanas se dividen en 3 etapas. Nos dicen estos versos, fíjate bien, las 3 divisiones de estas 70 semanas de años. Daniel 9:25 nos dice que estos 490 años se encuentran divididos en 3 agrupaciones que debemos de comprender para entender el elemento del tiempo. Número 1, 7 semanas dice, 7 semanas, ¿qué dice? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces quiere decir que a partir del decreto del rey Ciro, ¿recuerdan? Que les deja ir a los judíos a restaurar los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Históricamente les toma 49 años restaurar los muros y el templo. Entonces, esta restauración se hizo bajo el liderazgo de Esdras, de Nehemías. Y aquí tenemos la primera unidad que se predijo y se cumplió. Dice, una semana en lo que da la orden para restaurar el templo, ¿verdad? Hasta que se reconstruye. Dice una semana, entonces fueron 49 años, 7 por 7, 49, ¿verdad? Todos aprobaron matemáticas en la escuela. Entonces, se predijo y se cumplió, ¿ok? Entonces, la siguiente etapa de esta profecía dice que son 62 semanas, es decir, 62 septenas, quiere decir 62 por 7, a ver cómo andan de escuela. Son 434, si no me equivoco, 434 años. Entonces, fíjate bien, este fue un periodo de silencio de parte de Dios en la historia. ¿Por qué? Porque hasta que apareció Juan el Bautista, fue un tiempo de debilidad espiritual para Israel que culminó con el dominio del Imperio Romano. Otra vez, otra nación conquistadora sobre Israel. Entonces se predijo que este periodo se iba a culminar cuando se quitara la vida al príncipe elegido. Entonces, así que vemos que este segundo periodo de tiempo se extiende desde la reconstrucción del templo hasta la crucifixión de Cristo. Se cumplió. Entonces, todos estos detalles que nos estás platicando, todos estos detalles que a veces se nos hacen como complicados, como que no los vamos a entender, es una referencia de lo que ya sucedió, Claro. de lo que está por suceder también. Qué interesante. Y es que debemos entender que el original de la escritura en hebreo, el Antiguo Testamento que fue escrito, tiene su significado. Entonces vamos a profundizar en el significado para entender correctamente estas profecías. Y vemos que ya se cumplió. Esto a mí me impresiona de la palabra de Dios, que teniendo tantas profecías que ya se cumplieron, ¿cómo muchos se resisten a creer? Entonces, quiere decir que las que faltan de cumplirse es un hecho que se cumplirán. Ahora, la tercera etapa de estas 70 semanas, de estos 490 años, dice que es una semana, es igual a 7 años. Y Daniel 9:27 predice que el futuro gobernante, es decir, el anticristo, el anticristo será un romano. Algunos dicen que puede ser un romano porque pertenece al pueblo que va a destruir Jerusalén. Ahora, este anticristo hará un pacto con Israel por una semana, es decir, por 7 años. Y este pacto no se ha hecho desde la crucifixión, pero se hará en los días del anticristo. Ahora, los 2 primeros periodos de estas 70 unidades de años suman 483 años. Entonces, la última parte de Daniel 9:26 dice que habrá una interrupción en este calendario profético. ¿A qué me refiero? Todos se preguntarán, bueno, la tercera etapa de las 70 semanas es una semana y nos habla del periodo de la manifestación del anticristo. ¿Qué del periodo de la crucifixión de Cristo a nuestros tiempos?
sea, ¿qué del periodo? Bueno, también lo menciona Daniel 9:26. Dice, y su fin será con inundación. Quiere decir que el tiempo que estamos viviendo, que el tiempo de gracia que estamos viviendo para que nos arrepintamos de nuestros pecados y conozcamos a Jesucristo, dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto corresponde a la profecía, fíjense bien, de Isaías 61:2. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, este año de la buena voluntad del Señor es este periodo de gracia que estamos viviendo, antes de la última semana de las 70 semanas profetizadas por Daniel. O sea, ¿qué periodo estamos viviendo? Todos se preguntarán, estamos viviendo el año de la buena voluntad del Señor. Y esto tendrá un fin. Y esto habla de gracia, ¿verdad? Habla de esa gracia Ujú. de parte del Señor. Por eso el Señor dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque este es el año de la buena voluntad del Señor. Este es el periodo donde el Señor se ha detenido en venir para que todos procedan al arrepentimiento, dice la carta de Pedro. Entonces, es esa oportunidad que todos tenemos y que las personas a nuestro alrededor también tienen para ver esa buena voluntad de Dios, que el Señor, yo creo que hasta es algo que hablamos, ¿no? Entre nosotros, como decir, híjole, están pasando cosas terribles, pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, Él está teniendo misericordia de nosotros y estamos viviendo en ese tiempo. Y hablando de lo que es la tribulación, ¿qué propósito tiene la tribulación? Creo que muchas personas también piensan, bueno, si va a haber tribulación, vamos a pasar por la tribulación. ¿Qué propósito tiene todo este mover que se anuncia también en la palabra de Dios? Miren, hay un propósito de la tribulación que Dios va a permitir en los últimos tiempos. Y está en Daniel 9:24. Vamos a leerlo. Daniel 9:24, fíjense lo que dice. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Número 1, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Dice, para terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Estamos en Daniel 9:24. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, y sellar la visión y la profecía. Número 6, ungir al santo de los santos. ¿Qué quiere decir terminar la prevaricación? Bueno, poner fin a las transgresiones. ¿Qué quiere decir? Que este tiempo terminará con el rechazo que han tenido los judíos por Jesús como Mesías. Entonces vendrá un gran avivamiento, un gran despertar en el pueblo de Israel, reconociendo a Jesucristo como Salvador. Dice que para poner fin a los pecados, este periodo terminará cuando Satanás sea atado, ¿verdad? Que también Apocalipsis nos enseña que Jesucristo lo va a atar por 1000 años. Y número 3, para que pidan perdón por su maldad. ¿Qué ocasiona el dolor en el hombre? ¿Qué ocasiona? ¿Qué me puedes decir que ocasiona el dolor en el hombre? Arrepentimiento, clamor. El ser humano, desgraciadamente, es quebrantado en su corazón cuando la situación se pone fea. Y el propósito de la tribulación es esta. El Señor va a traer a cuentas al mundo buscando que se vuelva a Él completamente. Entonces, número 4, para que se establezca para siempre la justicia, para sellar la visión y la profecía y para consagrar el lugar santísimo. Entonces, la tribulación es parte del propósito de Dios para la humanidad. Es algo que ha causado mucha controversia. Incluso algunos jóvenes nos decían de aquí de la congregación que se acuerdan de una canción, ¿verdad?, que les daba miedo, que se llama La Gran Tribulación. Pero la verdad es que debemos entender con este mensaje que la palabra de Dios está cumpliendo y que la iglesia debe de estar velando y orando
en todo momento. Así es. Ahora, el suceso que inaugura la gran tribulación, y esto quiero hablar, es el pacto que el anticristo hace con Israel por 7 años. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto. Y de ahí en adelante la humanidad tiene muchas situaciones de tribulación. Vienen los otros jinetes del Apocalipsis, ahí habla, que son guerra, que son muerte, que es hambruna, entonces, que es enfermedad. Entonces es muy importante que entendamos que es muy probable que esta generación sea la que atraviese o la que alcance a ver la gran tribulación. Obviamente creyendo en la bienaventuranza, ¿verdad? En la esperanza bienaventurada que es el rapto, que es cuando Cristo venga por nosotros, por la iglesia. Entonces creemos que la iglesia puede ser guardada, ¿verdad? Arrebatada antes de la tribulación o preservada durante la tribulación. Es interesante que ha causado división esta creencia. Muchos creen que el rapto es antes de la tribulación, otros creen que no hay rapto, solamente es la venida del Señor y la iglesia va a pasar tribulación. Pero yo quisiera comentar esto. Lo que importa es que el Señor va a venir. Sí, porque podemos debatir que si es de una manera y si es de otra, pero la realidad es que todos queremos irnos con Él, Así ¿verdad? es. Nadie nos queremos quedar. Entonces, de cualquier manera, guardemos la esperanza, la bendita esperanza. Ahora, yo quiero leerles algunos versos que respaldan la idea que el rapto es antes de la tribulación, o que también respalda la idea que el rapto puede ser durante la tribulación. Por ejemplo, miren, vamos a ver Daniel 12, verso 1, que respalda que el rapto puede ser antes de la tribulación. Daniel capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ¿verdad? Todos los que estén inscritos en ese libro de la vida, ¿verdad? Por la salvación en Cristo Jesús, serán librados, serán libertados. Otro verso es 2 Tesalonicenses 2:7. Vamos a buscarlo. 2 Tesalonicenses 2, verso 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces quiere decir que hay algo que retiene que se manifieste el anticristo. Entonces esto es un verso que alude a la iglesia, que cuando la iglesia sea quitada, entonces se va a manifestar el anticristo. Entonces estos versos pueden respaldar la idea que el rapto es antes de la tribulación, y hay otros versos, que nos pueden también hacer entender que podremos experimentar tribulación, pero el Señor estará con nosotros como siempre lo ha dicho. Por ejemplo, Juan capítulo 17, verso 15. Juan 17, verso 15. Dice, cuando Jesús está orando por sus discípulos, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, también un deseo de Cristo es que sigamos testificando de su poder y de su amor, aún en medio del mal. Apocalipsis 9:4, vamos a leer Apocalipsis 9:4, dice, y se les manda
se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, quiere decir que va a haber gente que tenga el sello de Dios en sus frentes, quiere decir la convicción en su corazón, en su mente por Cristo, que no serán dañados por tribulación. Apocalipsis 3:10, lo acabamos de estudiar en las cartas de la iglesia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, Sí. Dios te va a guardar por tu fidelidad en la hora de la prueba. Entonces, son versos que podemos también encontrar, que nos hablan que también a lo mejor podemos experimentar tribulación. Lo que yo quiero dejar con este estudio es de que sea lo que sea el rapto antes o en medio de la tribulación, Cristo viene y debemos estar preparados. Así es. Y también yo pienso que estos versos nos dejan mucho de que pues no me puedo acordar ahorita de muchos más versos que yo sé que están, de que la ira de Dios no contradice el amor de Dios. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? O sea, la ira de Dios contradice su amor. Muy buena pregunta. Porque muy las buen personas comentario. piensan, bueno, si va a haber tribulación, ¿por qué? Entonces, si hablamos de un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios de misericordia, ¿por qué todo esto está por suceder? Y sabes, esto es muy cierto, que muchas personas no conciben la idea de un Dios que castiga, que disciplina, porque pues se nos ha presentado un evangelio donde vemos a Dios lleno de amor desde la escuela bíblica. Y es que desde la somos escuela- extremistas, también Sí. somos extremistas, porque tanto como unos ven a Dios como el juez con el garrote que te equivocas y te pega, y el extremo de un Dios que es Permisivo. pasalón, que ay, te pasa y él no pasa por alto el mal. Vamos a recordar que el carácter de Dios, dice el Evangelio de Juan, hablando de Jesucristo, que está lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia es el amor inagotable y la verdad es su santidad, su severidad en contra del pecado. Entonces, ¿cómo responder a esta pregunta si la ira de Dios contradice el amor de Dios? Bueno, la revelación del amor de Dios, que ahorita mencioné que desde la escuelita dominical de niños se nos enseña que Cristo me ama, la Biblia lo dice así, y es una verdad. Bueno, esta revelación del amor de Dios conlleva tener también la revelación del juicio de Dios, de la ira de Dios. ¿A qué me refiero con esto? La cruz nos demuestra esta revelación. Salmo 85:10, vamos a citarlo, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cuando Dios permite que su Hijo Jesucristo sea crucificado en la cruz, azotado, molido por nuestros pecados, Él está poniendo a Jesús como propiciación de nuestros pecados. Quiere decir que Jesús llevó el castigo de Dios en la cruz, el castigo por nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir en perdón, en libertad, cercanos a Dios. Entonces, cuando tú rechazas el sacrificio de Cristo, tú te expones a la ira de Dios. Y esto es lo que va a acontecer con la tribulación. Todos aquellos que despreciaron el sacrificio de Cristo, que dijeron: no queremos nada con Jesús, queremos mejor nuestra tradición, nuestra religión. Sí, ahí estamos a gusto, porque la religión no incomoda. La religión te deja como estás, te vuelve místico, te vuelve fanático, pero Cristo Jesús, el Evangelio, te transforma, te lleva a arrepentimiento. Entonces, todas esas personas que despreciaron el sacrificio de Cristo están expuestas a la gran tribulación, que es el día de la ira del Señor. Pues separados de él nada podemos hacer. Entonces, la ira de Así Dios es. no contradice el amor de Dios, porque para tener la revelación del amor de Dios debemos tener también la revelación que Dios es un Dios santo y no tolera el pecado, ¿verdad?
y obviamente va a juzgar el pecado como juez justo que es. Y tanto así que nos mostró su amor en esta cruz, Así es. ¿verdad? Algo que quisiera leer ya para terminar, Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer el verso 1. Con esto estaremos terminando. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Este primer caballo blanco es el anticristo, y este caballo blanco representa como los emperadores en la antigüedad cabalgaban un caballo blanco. Él vendrá con toda la disposición de gobernar. Ahora, se le fue dado un arco. ¿Por qué un arco sin una flecha? Bueno, porque él no viene, él no se va a ganar el favor de la humanidad con guerra, sino con diplomacia política, ofreciendo paz. Entonces es muy importante e interesante comprender esto, que el anticristo se va a manifestar en una escena donde él va a prometer paz, donde él va a prometer estabilidad económica. Y entonces, si tú me preguntas, ¿qué tiempo profético estaremos viviendo? Bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo se está acomodando para un escenario donde aparezca este caballo blanco, este jinete del caballo blanco, prometiendo paz y prometiendo estabilidad. Entonces, muy abusados y muy expectantes de que Cristo está por venir, sobre todo, y Él traerá esa futura promesa a todos sus hijos de vida eterna y de estar con Él siempre en la eternidad. Así es, y no tengamos temor, no tengan temor porque el Señor está con nosotros. Así El es. Señor está con nosotros y Él ha prometido traernos sanidad. Ese año de la buena voluntad tenemos que aprovecharlo, tenemos que estar en oración constante. Si tú tienes temor por estos temas, no tengas temor. Al contrario, piensa cómo el Señor ha preparado cada detalle para su venida, para poder venir y poder estar al fin en sus brazos. Vamos a aprovechar este año de la buena voluntad del Señor, recibiendo sus promesas, recibiendo su palabra, su consuelo en cada área de nuestras vidas y sobre todo también predicando el Evangelio en cada rincón de esta tierra. Así que estamos en un tiempo de gracia. Aprovecha este tiempo para buscar al Señor mientras pueda ser hallado. No te resistas más. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el Señor que ganó nuestra libertad en esa cruz, nuestra libertad del pecado, de las ataduras de pecado, de toda situación que te aparta de Dios. Jesucristo pagó en la cruz ese precio por ti y por mí. Así que por su llaga, por su sangre, tú y yo podemos ser perdonados y reconciliados con Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. Así por es. nosotros. Amén. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para estar despedidos. Señor, te damos gracias por este tiempo de oración, de palabra. Sabemos que tú estás por venir, Señor, Sí, Señor. y confiamos en tus promesas. Sí, Confiamos que este año es el año de tu buena voluntad, un tiempo de gracia que será concluido con la última semana profetizada de las 70 semanas de Daniel. Señor, manténnos firmes, velando y orando, Sí, que tu Señor. iglesia, Señor, se mantenga comprometida contigo, haciendo la gran comisión, Sí, Señor. haciendo discípulos, Señor, en todo momento, predicando tu evangelio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos esta noche.